Bienvenidos a la Hora de la Fe. Estamos transmitiendo desde Chile, desde la Catedral del Espíritu Santo, haciendo un esfuerzo por llevar el mensaje de la palabra de Dios a sus corazones. A continuación, todos juntos nos trasladaremos a la Catedral del Espíritu Santo, pero 3 años atrás, al 23 de julio del año 2017, para escuchar esas grandes predicaciones del pastor y evangelista Cristian Casanova del Solar. Revivamos el gran mensaje, atentos a la voz de Dios. Tierra abrió.
hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros queremos comunicarnos con Él. Y puesto que Él conoce el nivel espiritual de cada uno, nos habla como corresponde. La oración, mis amigos, es un diálogo, no un monólogo. Para orar eficazmente debemos hablar, pero también tenemos que escuchar a Dios. Debido a que Dios nos ha llamado a una relación de amor, entonces este vínculo que se da en la oración es muy importante. Porque si el vínculo de la oración no se entiende o no se ejecuta en su totalidad, la misma relación está en juego. Para escuchar la voz de Dios, yo tengo que tener una actitud correcta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, sabrá, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús nos revela la importancia de una actitud dispuesta con relación a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros no estamos dispuestos a hacer su voluntad, no podremos oír claramente la voz del Señor. De manera que nuestro deseo de escuchar a Dios debe expresarse mediante una actitud dispuesta. ¿Por qué había Dios de hablarle a quien no está dispuesto a obedecer? Otro principio importante es el principio de oídos para oír. Tener oídos para oír. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y agrega, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Cuando les anunció la posibilidad de perder al Mesías y Señor, ellos no quisieron escuchar. Los pedagogos han descubierto que un estudiante comprende y retiene mejor lo que se siente motivado a aprender. Los discípulos no tenían interés en oír acerca de la posibilidad de que Jesús fuera apresado por sus enemigos, de modo que no escucharon. Es decir, que yo jamás voy a comprender ni voy a oír a Dios si yo no tengo interés. La idea de ellos era el camino triunfal. No existía otra posibilidad. Por eso tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la cruz. Se requiere la actitud dispuesta, la actitud correcta para poder oír la voz de Dios. Solamente escuchan los que quieren hacer la voluntad de Dios. Así que, en conclusión, esto es importante, tener oídos para oír es contar con la capacidad de comprender lo que se dice a través de una actitud correcta, que es la obediencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el que no tiene oído, no oye. No es que no queramos escuchar, sino que
debemos tener la capacidad de hacerlo. Cuando escuchamos la voz de Dios, a menudo Él corrige las malas actitudes que tenemos y el Espíritu nos aconseja y nos da dirección clara. Ahora, ¿cómo desarrollamos un oído que oye para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo? Para ello necesitamos ser obedientes en lo que ya sabemos es la voluntad de Dios. Si en nuestra vida, repito, hay pecado que nos impide obedecer a Dios, debemos confesarlo rápidamente, llevarlo a la cruz y ponerlo bajo la sangre del Hijo de Dios. Eso limpia nuestra vida y nos hace volver a una relación de amor con Jesucristo, al tiempo que nos capacita para oír. Dios puede hablarnos, pero hemos de aprender a conocer su momento, y eso requiere disciplina y paciencia. La Biblia dice en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El contexto de este versículo es muy importante para aprender a escuchar a Dios y a movernos en el momento oportuno. Isaías 50 comienza señalando el triste estado de Israel. Y viene la pregunta retórica del Señor: ¿por qué? Entonces viene la respuesta que cuando Él quiso visitar a su pueblo con bendición, no pudo encontrar a ningún hombre dispuesto a ser usado. Sin embargo, el principio divino implicado en el mismo sigue siendo válido para todos los que están deseosos de escuchar y obedecer la voz de Dios. Debemos ser disciplinados, sabios, dice el versículo, y no solo conocer la palabra adecuada, sino también hablar y obedecer en el momento oportuno. En Hechos capítulo 16 vemos que el apóstol Pablo quería predicar en Asia el inigualable evangelio de Jesucristo en aquella necesitada parte del mundo, el Asia Menor. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo no le permitió ir. Y luego dice que quiso ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo tampoco le permitió ir. Es decir, Pablo no fue a los lugares de Asia a predicar, sino que la voluntad de Dios es que fuera a Macedonia, a Europa. Pero Pablo quería evangelizar el Asia. Si esa noche Pablo no escucha la voz de Dios y no obedece la voz de Dios a ese momento oportuno de ir a Macedonia y de ir a Europa, porque hay un momento oportuno que uno tiene que aprovechar. Cuando pensamos, por ejemplo, en el pastor Yonggi Cho, estamos pensando en el pastor de la iglesia más grande del mundo, que está en Corea del Sur, en Tokio. Cuando uno piensa en el pastor Cho, lo único que piensa es que ha tenido puros éxitos. Pero una vez fue a los Estados Unidos y conoció al fundador de la emisora de televisión cristiana de Norteamérica, el primer hombre que llevó una televisión cristiana a toda Norteamérica. Y lo convenció de que era necesario que tuviera una radio cristiana a través de todo Corea del Sur. Voy a leer lo que dice Cho en uno de sus textos. Dice: hicimos todos los arreglos, comprando el costoso equipo y contratando al personal apropiado. Sin embargo,
no logré conseguir con el permiso necesario y oraba continuamente a Dios, pero sin resultado alguno. La pregunta es ¿por qué? Porque no era el momento oportuno. ¿Se da cuenta? Por supuesto, en la actualidad, la radio y la televisión de Jon Guichot se extienden en este momento por todo Corea del Sur y varios países. ¿Por qué? Porque llegó un día que era el momento oportuno. Por lo tanto, esté dispuesto a obedecer, mantenga la actitud espiritual correcta, obedezca lo que ya sabe que es la voluntad de Dios y comience a escuchar atentamente cuando ora. Si usted está buscando la voluntad de Dios, cuando usted comience a orar, también va a escuchar. Dios quiere hombres y mujeres con oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. El problema no consiste en que Él haya dejado de hablar, sino en que nosotros no estamos escuchando. Es de importancia capital en cuanto a escuchar a Dios el reconocimiento de que Él es un Padre amoroso y nosotros sus hijos por medio de Jesucristo. Dios es bueno y es importante para poder oír a Dios que usted tenga la concepción de que usted tiene un Padre bueno y que usted es su hijo. Si usted, por ejemplo, pudiera tener 3 hijos, un hijo que tiene 10 años, un niño, un adolescente que tiene 17 años y otra persona adulta que tiene 25 años. Si uno mira a los 3 hijos, se parecen algo entre sí, pero cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Cada uno de ellos tiene una forma característica de escuchar y de comprender. Hay que tratar a cada uno de un modo diferente. Y uno, como padre, es responsable de comunicarse con ellos de manera que pueda entender y no hablar al menor de la misma manera que le hablo al mayor. Dios desea comunicarse con nosotros, aún más de lo que nosotros queremos hacerlo con Él. Y puesto que conoce el nivel espiritual de cada uno, Él nos habla como corresponde. Él nos habla de varias formas. El profeta dijo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por lo tanto, la palabra de Dios debe dirigirse a nosotros, hermanos, poderosamente, como fuego que enciende una respuesta, o como martillo que rompe toda oposición. Y también puede tener por objetivo nuestra mente y no nuestras emociones. Ahora, sea cual fuere la forma en que Dios prefiera hablarnos, debemos aprender a escuchar y acordarnos de juzgar todo lo que oigamos por su palabra revelada, la Biblia. Primera epístola de Juan 3:24 al 4:1. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El texto nos dice que existe una sensibilidad espiritual, insisto, que nos permite distinguir el espíritu falso del espíritu verdadero. Distinguir de todo lo que oigo las voces de Dios, las voces humanas y las voces satánicas. ¿Y cómo nos dirige Dios? Si nosotros, dice Juan,
si permanecemos en Él y guardamos sus mandamientos, podemos discernir la voz de Dios en medio de las cosas. Pero en medio de eso tenemos que saber reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo es eso? Es una sensibilidad que se desarrolla por el Espíritu para distinguir, porque tenemos que distinguir y tenemos que juzgar todo lo que oímos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos habla de los últimos días. Si vemos Mateo 24, 23 al 24, vemos lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesucristo responde a la pregunta que le hicieron los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si somos del Espíritu y podemos discernir los tiempos, porque no sabemos el día ni la hora, nos daremos cuenta que la falsa profecía abunda más y más. Y esto seguirá siendo cada vez más. Y Satanás intentará engañar a la iglesia utilizando muchas cosas. Sin embargo, los que aprendan a escuchar a Dios no serán engañados, porque sabrán la diferencia que existe entre Él y las voces falsas. Porque Satanás hoy día anda como león rugiente, tratando de meter muchas voces en la cabeza. Para oír la voz de Dios tenemos que entrar en el lugar secreto con el Señor. Y tenemos que saber diferenciar la voz del Señor en medio de las voces de este mundo. Los que aprendan a escuchar a Dios no serán engañados, porque sabrán la diferencia. Si saben oír la voz del Señor, no podrán ser engañados por otras voces. Cada vez es más importante aprender a probar los espíritus y ser capaces de distinguir entre Dios y el diablo. Jesús continúa describiendo el estado del mundo al final de esta era, en Mateo 24. Y dice en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé es una señal para nuestros tiempos. El tiempo anterior a la segunda venida de Cristo se conoce como los últimos días. Los versículos que acabamos de citar describen justamente esos días, que serán semejantes a aquellos que Noé construyó su arca. Cuando se acercaba el día del juicio, la gente seguía actuando como si nada sucediera. Si la venida, por ejemplo, del Señor no es algo que está presente en el corazón de los creyentes, que Dios volverá, entonces algo malo le pasa a usted. Le falta sensibilidad del Espíritu. Y la gente hoy día no tiene ninguna conciencia del tiempo en que está viviendo. También hoy día la gente se ocupa en sus asuntos normalmente, sin saber que se aproxima el fin del mundo. Y los que no escuchan la voz de Dios no se encontrarán listos
para la segunda venida del Señor. Oremos, hermanos, en esta noche. Señor nuestro Dios, cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón para darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Tú eres un Dios bueno que nos ama, que deseas comunicarte con nosotros, mucho más de lo que nosotros queremos comunicarnos contigo. Y tú, Señor, conoces el nivel espiritual de cada uno de nosotros y nos hablas como corresponde. La oración implica un hablar y un escuchar a Dios. Y es muy importante este vínculo para que nuestra relación de amor funcione, oh Señor. Para poder escuchar tu voz, Señor, debemos tener la actitud correcta. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Debemos tener una actitud dispuesta. Para escuchar a Dios también tenemos que tener oídos para oír. Queremos tener la capacidad de comprender lo que se dice. Tu palabra dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto nos muestra que no podemos escuchar al Espíritu Santo hablar si no contamos con un oído que oye. Háblanos, Señor. Danos oídos espirituales. Porque a veces tenemos el deseo de escuchar, pero no tenemos la capacidad de escuchar, porque no hemos practicado, no hemos permanecido en la voluntad de Dios. Tu voz nos cambia las malas actitudes, los pecados ocultos que tenemos, que en este momento son un obstáculo para que tú nos hables. Si hay pecado oculto, lo llevamos a la cruz. Te pedimos perdón y te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Ayúdanos a conocer el momento, Señor, la oportunidad. Te pido que estemos dispuestos a obedecer, Señor. Mantener actitud correcta, obedeciendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios, para que podamos escuchar cuando oramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Séllala en nuestros corazones. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor, reconozco que soy pecador. Ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ahora nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos el siguiente sábado a la misma hora en un nuevo programa de la Hora de la Fe.